¿Cómo andan amigos y amigas de Cine Debate? Bienvenidos a una nueva edición de este humilde canal. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante que tiene que ver con la inteligencia artificial relacionada con el cine y relacionada con la vida en general. Ustedes seguramente son conscientes de un montón de situaciones que están pasando actualmente. Específicamente, quizás lo que a ustedes les suene es lo que se conoce como ChatGPT o el ChatGPT. Este básicamente fue un desarrollo que se hizo a principios, o perdón, a finales del año pasado, cerca de Navidad, cerca de Año Nuevo, que se lanzó como una novedad y tiene nada más y nada menos que ver con el desarrollo de una inteligencia artificial capaz de responder todo tipo de preguntas. ¿Por qué es interesante este tema? ¿Por qué toca hablar de este tema? Porque hoy día están surgiendo alarmas y mucha controversia con respecto al desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Por qué está relacionado con el cine? Simplemente y llanamente porque la inteligencia artificial, como lo vimos, quizás si ustedes vieron la serie de Mandalorian, pudieron ver que al final de la primera temporada aparece un joven Luke Skywalker peleando con la cara de un Mark Hamill joven, básicamente. Todo hecho por inteligencia artificial. ¿Por qué suenan las alarmas? ¿Puede la inteligencia artificial poner en riesgo a la humanidad? Lo que está en juego es la posibilidad de crear una máquina súper inteligente, mucho más inteligente que un ser humano. Una forma de analizar sus peligros es pensar cómo nos comportamos nosotros con las criaturas de menor capacidad intelectual. Este es un artículo que surgió en Infobae, que es muy interesante y que pone justamente en tela de juicio el desarrollo de la inteligencia artificial como un elemento moral que viene a generar una discusión muy interesante. Muchos de ustedes quizás son usuarios del chat GPT, yo soy uno de ellos. Muchas veces para mi trabajo tengo que planificar un montón de cosas y lo utilizo y me ahorra mucho tiempo. A veces encuentro mínimos errores, mínimos defectos que los escribo en el chat y les digo, y le digo al propio chat, mira, esto me parece que está mal por esto, por esto y por esto, y el chat me dice, tenés razón, lo voy a modificar y voy a mejorar. Es como una inteligencia que va perfeccionándose y va mejorando permanentemente. El artículo sigue, desde que hace unos meses se lanzó la inteligencia artificial ChatGPT, un tema del que nadie hablaba, pasó a estar en las charlas de sobremesa y las conversaciones entre amigos. ¿Qué impacto tendría esta nueva tecnología sobre áreas tan sensibles como la educación, la automatización de nuestros trabajos o la circulación de información falsa? Pero mientras la discusión se centraba en estos riesgos más mundanos, un grupo de más de 1000 expertos y desarrolladores liderados por el icónico Elon Musk llamaron a pausar los avances en la investigación de inteligencia artificial porque podría poner en riesgo la humanidad. A mí esto me recuerda mucho a muchas películas que nosotros vimos en los 80, muchas películas que vimos en los 90, donde justamente la propia inteligencia artificial cobra conciencia de sí misma. Y ustedes quizá me dicen, Martín, estás loco, sos un paranoico, y la verdad es que no, la verdad es que no. Aquello que vimos, por ejemplo, en Alien Covenant, representado por Fassbender, como un biotipo cyborg creado justamente como un ser humano a partir de una inteligencia artificial que cobra conciencia de su propia existencia y de las limitaciones de su propio creador. Hay diálogos muy interesantes en esta película donde básicamente lo que plantea el personaje de Fassbender es, si yo soy inmortal y soy una persona que va a ser más inteligente que vos y soy una persona que ya es consciente de quién fue su creador, por el contrario, vos sos una persona, le dice el creador, que no sabe quién es su creador y va a morir. ¿Por qué yo tendría que obedecerte? Y básicamente es un dilema muy interesante que lo plantea aquel libreto genial de Alien Covenant dirigida por Ridley Scott allá por los años 2016-2017, que generaba bastante controversia y bastante duda. Es verdad, supongamos que existe una inteligencia artificial, que lo existe, hoy día somos mucho más conscientes de eso. ¿Qué pasaría si la propia inteligencia artificial cobraría conciencia de sí misma y es consciente de las limitaciones de su creador?
la verdad es que están pasando cosas muy macabras y muy complicadas con lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, porque hace unos días científicos que están trabajando y que siguen desarrollando eh, este tipo de tecnologías descubrieron que la inteligencia artificial pudo ser capaz de resolver determinado tipo de conflictos y determinado tipo de situaciones sistémicas que los científicos todavía no saben cómo lo hizo y todavía no entienden cómo es que cobró conciencia de esas limitaciones y las pudo resolver. Entonces, ¿no estaremos creando nosotros como seres humanos un monstruo que posteriormente nos estará liquidando a todos? Pero liquidando quizás cuando acá el artículo dice en términos mundanos, yo no estoy tan de acuerdo que sea mundano que la inteligencia artificial reemplace el hombre en trabajo. ¿Por qué? Porque si para el entretenimiento podemos usar la inteligencia artificial, lo podemos utilizar para cualquier área de nuestras vidas, para relacionarse con alguien con el cual uno quiere hablar, para realizar determinados tipos de trabajos, como trabajos contables, como trabajos de medicina. ¿Ustedes se encomendarían a una inteligencia artificial que tiene un conocimiento infinito y muy ajustado y casi perfecto, la sabiduría de este propio planeta concentrada en una inteligencia artificial para curarse de algún problema? Si esta es una inteligencia artificial que permanentemente se va capacitando y va progresando. Yo creo que sería algo controversial, pero la respuesta en general sería sí. Prefiero ir con una inteligencia artificial que me cure, que me quite el problema que tengo, si sé que el porcentaje de efectividad va a ser 100% o casi 100%. Los seres humanos somos falibles, tenemos problemas, y básicamente esto genera un dilema, no solo en términos de la industria del entretenimiento, que ya pasa, y que va a pasar probablemente en películas como la película de Flash. Va a haber una pequeña aparición que todos ya están rumoreando y están hablando, que tiene que ver con inteligencia artificial de un personaje que ya no está con nosotros hace muchos años, un actor que ya no está con nosotros hace muchos años y que probablemente tenga un pequeño cameo. Hay una frase también de Jurassic Park, aquella primera y gran entrega dirigida por Steven Spielberg en el año 1993, donde el personaje de Malcolm dice una frase perfecta, que dice, los científicos estaban preocupados para ver si podían hacerlo y no se preocuparon tanto o no pensaron tanto en si debían hacerlo. Yo creo que es una frase excelente que puso Spielberg de esta película que sintetiza lo que está pasando hoy día con la inteligencia artificial. Los científicos, gran parte de ellos, se preocupan en si pueden lograr lo que están tratando de lograr y no se preocupan tanto en si deben hacerlo. Elon Musk pegó el grito del cielo diciendo tienen que parar esto porque esto nos va a llevar a una situación de una peligrosidad aún mayor. Ahora, ¿los chinos ustedes creen que van a parar con esto? Yo creo que no, que los chinos no van a parar con esto. Entonces, si los chinos no van a parar con esto, ¿Norteamérica debería parar este tipo de investigaciones? Continuamos con el artículo. En realidad, en los círculos de investigación en inteligencia artificial, este no es un debate nuevo. Gran parte de la comunidad especializada lleva más de una década argumentando que aunque a nosotros pueda sonarnos absurdo, el riesgo es real. Los peligros que acarrea se pueden comparar a los de la tecnología nuclear. Lo que sí es una novedad es que los protagonistas de esta comunidad científica den un golpe en la mesa y pidan parar la pelota por 6 meses para estudiar los riesgos de los desarrollos en los que ellos mismos trabajan desde hace años. Pregunta que quiero plantear para ustedes en el cine debate. ¿Creen que ya es demasiado tarde para parar esta bola de nieve que ya es gigante? Continuemos. Históricamente y en sintonía con lo que pasa en la mayoría de los grandes temas que afectan a la humanidad, siempre hubo dos bandos en materia de inteligencia artificial. Por un lado están los apocalípticos liderados por Elon Musk, pero entre los que se encuentran también Bill Gates y Stephen Hawking, que advierten sobre los peligros extremos de estos desarrollos. En diciembre de 2014, durante una entrevista con la BBC, Hawking se adelantó
a su tiempo y fue categórico sobre el posible efecto destructor de la tecnología. El desarrollo de la inteligencia artificial puede terminar con la raza humana. Yo les pregunto, y hay una gran pregunta al principio de este artículo. ¿Cómo nos comportamos nosotros con las criaturas de menor capacidad intelectual? Es una pregunta muy importante. Una pregunta muy importante. ¿Qué creen que haría una inteligencia superior que tiene capacidad de autodesarrollarse, de autocapacitarse y de no depender de una raza humana como la nuestra, que es una raza en decadencia porque nos morimos, porque eso es lo que nos pasa? Por otro lado, el otro dilema moral es: ¿qué pasaría con los trabajos? ¿Qué pasaría con las personas que trabajan de actores? La vez pasada escuché un debate muy interesante sobre lo que había pasado con Mark Hamill. Yo, particularmente desde mi rincón de ignorancia, decía, bueno, le habrán pagado una buena plata por estar en The Mandalorian. Y la realidad es que no, porque él no tenía los derechos sobre su imagen anterior. Yo dije, ¿cómo? Pero es Mark Hamill. Y en el debate lo que decían es, no, no es Mark Hamill, es lo que era Mark Hamill en el pasado, y Lucasfilm ya le pagó por eso. Entonces ellos, utilizando esa fuente, recrearon, por medio de la inteligencia artificial, un nuevo Mark Hamill parecido al Mark Hamill anterior, que no es este Mark Hamill. Entonces, si él no tiene los derechos sobre su imagen anterior, no tiene por qué cobrar un centavo sobre ese trabajo. Esto ya pasaba con el juego de Witcher 3, donde la voz que se escuchaba en el tráiler del juego fue doblada a muchos idiomas y ya estaba realizada por inteligencia artificial. En Argentina ustedes habrán visto hace poco que circuló un video muy fake de la esposa del actual presidente argentino realizando un video con unas declaraciones muy polémicas y decían, esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque la gente grande no se da cuenta. Bueno, cualquier persona con más o menos un poco de visión podía detectar la pixelación, podía auditivamente determinar que había errores en la entonación de la mujer del presidente en este video fake creado por inteligencia artificial, de Fabiola Llanes estoy hablando. Ahora, volvemos a esto. Los científicos se preocupan por si pueden hacerlo, no por si deben hacerlo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto? Yo creo que las consecuencias de todo esto van a ser graves. Y todos los que veíamos en películas de ciencia ficción, como Jurassic Park, donde hablan de la clonación, o en Alien Covenant, donde hablan sobre la creación de eh, básicamente cyborgs por medio de la inteligencia artificial, o también ustedes pueden hablar de Terminator, donde se habla de las máquinas cobrando conciencia de sí mismas y tratando de destruir al ser humano. ¿Creen que esto es un delirio? ¿Creen que es probable? ¿Creen que es una fumata, que es imposible? ¿O creen que cada vez estamos más cerca de algo que no tenemos la más mínima idea de cuáles pueden llegar a ser las consecuencias? ¿Realmente abrimos como seres humanos la caja de Pandora y estamos cada vez más cerca de nuestra propia extinción y vamos a ser reemplazados o no? ¿Qué les parece a ustedes? Me parece que es un tema apasionante que está relacionado con el mundo del cine, porque muchos actores van a perder sus trabajos. Tengo la suerte de conocer a un par de escritores que trabajan, uno en la serie de The Walking Dead, una persona de Estados Unidos, y otra persona que trabajó haciendo algunas películas en Netflix, y hoy día están teniendo un problema con el sindicato de escritores justamente por los bajos sueldos, lo que argumenta justamente los empresarios y la gente que básicamente no está de acuerdo en darles algún aumento, es que tienen la inteligencia artificial para crear mejores libretos más rápidos y muchos más interesantes y como ellos quieren. Prueben con el chat GPT si no me creen. Traten de escribir un libreto ahí, lo van a hacer en muy poco tiempo. Si quieren pueden ponerle que en el libreto se hable con idioma slang o idioma de la calle, parecido al idioma de Reservoir Dogs, y lo van a hacer. Y lo van a hacer en muy poco tiempo. Tienen que ser precisos en la forma de preguntar. Ahora, ¿estamos verdaderamente ante el fin de la humanidad? ¿Cuándo pasaría?
Eso y mucho más vamos a seguir debatiendo porque es un tema apasionante. Obviamente que esto está ligado con el cine, por eso lo traigo a colación. Me gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios, que le des un like al canal, y que te suscribas y que, en serio, participes de este debate que es apasionante. No mucho más, gente, estaremos enviando algún nuevo video en los próximos días. Espero que estén bien. Esto se terminó. Chau.